Hola, buenas tardes, yo soy Vicky y esta tarde vamos a dar una charla muy interesante para aquellos que tengan algo de conocimiento o estén interesados en conocer las nuevas constelaciones familiares. Para ello estamos con Pía, ella es facilitadora y conductora en constelaciones familiares y también en biodescodificación. Buenas tardes, Pía. Buenas tardes, Vicky. Yo también te quiero dar las gracias a ti por haber venido a mi espacio para hacerme esta entrevista, porque siempre es más dinámico y con alguien que ya tienes confianza y te conoce tu abordaje y las constelaciones, pues seguro que sabrás preguntar cosas que interesen a la gente. Vamos a intentarlo, vamos a hacer un poquito jugoso para que capte la atención de los espectadores. Vamos a intentarlo. Muy bien. Tía, explícanos en qué consisten las constelaciones familiares, cómo las abordamos. ¿Es una metodología, una herramienta? ¿Lo podemos llamar así? Pues mira, las constelaciones familiares es un abordaje en el proceso de sanación de los conflictos del individuo, pero este abordaje contempla al individuo no como una pieza aislada, sino como un miembro de un sistema más grande al que pertenece, que es nuestro sistema familiar, y en función de esto, el destino de cada uno de nosotros, desde el abordaje sistémico, nos damos cuenta de que mi destino es colectivo. Entonces va a estar determinado por lo que mi clan necesite de mí para reparar, para que sea visto porque fue ocultado, para que sea sanado, reparado, compensado. Entonces, digamos que es un abordaje sistémico. Ahora luego te pregunto. Sería como un nuevo paradigma de comprender al individuo y a la existencia misma, y las constelaciones serían la herramienta en la que puede salir a la luz y sanar en lo que sea que estemos implicados o intrincados. Muy bien, acabas de nombrar la palabra sistémico. ¿Qué significa sistémico para alguien que no tiene conocimiento de lo que son las constelaciones familiares? ¿Nos lo podrías explicar brevemente? Pues mira, sistémico finalmente es todo lo que existe en el universo pertenece a un sistema, porque no hay ningún elemento que esté suelto en el universo. Cada elemento, sea objeto, cosa, especie, ser humano, pertenecemos a un sistema mayor. En el caso de cada uno de nosotros, en una primera instancia, pertenecemos a nuestro padre y a nuestra madre, los cuales a su vez pertenecen a su sistema, como tú muy bien sabes. Sí. Entonces, digamos que a lo que yo me voy a enfrentar en la vida y las circunstancias que yo voy a traer y que voy a proyectar van a estar totalmente determinadas por el sistema de donde vengo, tanto en sus luces como en sus sombras. Y eso sería un poco porque claro, está claro que las luces y los talentos nos vienen muy bien. Las sombras de Pero las sombras ahí están, es para lo que, bueno, pues nos juntamos en el camino, resonamos y encontramos esta herramienta de sanación con la cual, pues sobre todo, ante todo, es tener el respeto por el sistema al que uno pertenece y con humildad ver qué es lo que ese sistema requiere de mí. Entonces, sistémico significaría que no tanto yo soy el ombligo del mundo y de mi universo, pero sí el vínculo a lo mejor que necesita el clan, por así decirlo, como transporte para que eso se pueda ver y se pueda sanar, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, seríamos el puente hacia la sanación y a la vez el puente y el eslabón, el último eslabón que va a hacer que cuando se ponga luz a lo que estaba oculto, esa sanación no solamente afecta al individuo, sino cuando hablamos de sistémico está totalmente unido a lo cuántico, con lo cual la sanación trasciende el tiempo y el espacio.
Vale, esas preguntas luego también tengo algunas muy Vale, interesantes que hacerte. muy bien. Vamos a ir por partes. ¿Qué cosas se pueden constelar? Por ejemplo, porque se podría constelar un acto repetitivo al que así a priori no le damos importancia, pero llama nuestra atención porque es un patrón que se repite constantemente, por ejemplo, como en las relaciones de pareja. Cuando tienes varias relaciones de pareja y acaban terminándose cuando la relación empieza a afianzarse. Por decirlo de algún caso muy concreto. ¿Qué me estás diciendo? Sí, un caso concreto en el que, por ejemplo, un individuo, las relaciones de pareja siempre terminan cuando se está afianzando esa relación, cuando se está solidificando, por decirlo de alguna manera. Las cortas siempre acaban en el mismo término, de la misma manera. ¿Eso se podría constelar? Sí, eso es un patrón muy habitual, el repetir siempre una y otra vez lo mismo. Claro, porque ahí nos estaría alertando, ¿no? Claro, claro. Siempre, cualquier cosa que queramos trabajar en constelación, va a estar, digamos, va a haber sido programada en 3 momentos de la historia de esa persona. Por ejemplo, en el caso que estás diciendo tú, de estar repitiendo siempre el patrón con la pareja, de que antes de que me abandonen me voy yo o abandono yo, por ejemplo, pues habría que ver si pertenece a un trauma de lo que se llama la línea de vida de la persona, algo no resuelto de mi adolescencia o de mi niñez, si pertenece a lo que en biodescodificación llamamos el proyecto sentido, que va a tener que ver en quizá cómo fuimos concebidos, cómo fue el embarazo de nuestra madre, cómo fuimos paridos, si hubo una separación temprana y me llevaron a una incubadora, los primeros 9 meses de vida, todo eso depende cómo haya podido tener, por ejemplo, una separación temprana de mi madre, me puede programar el luego tener miedo a ser abandonado por el referente de pareja, por ejemplo. Y luego el tercer lugar donde puede estar programado cualquier tipo de conflicto, ya estaríamos hablando de que se podría tratar de un conflicto transgeneracional, o sea, algo que no pertenece a mi historia personal de vida, pero sí está en la memoria de algo que también ha venido ocurriendo en mi sistema a lo largo de generaciones. Y se va repitiendo, es algo que se puede repetir hasta que no se ha visto sanado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese patrón seguiría repitiéndose al individuo. Te he puesto ese ejemplo como podría ser otro, pero como hay muchas parejas hoy en día que les pasa exactamente eso, dicen, es que no cuajo con nadie, es que resulta que cuando parece que mejor va y más unidos estamos, zasca. Sí. Entonces te he puesto ese ejemplo porque está también muy a la orden del día el no afianzar el compromiso, o cuando se va a afianzar que dices, voy a dar un paso más. Y es un patrón que se suele repetir, en concreto te he puesto ese ejemplo por varios casos que conozco, entonces me ha llamado la atención y te lo he puesto como ejemplo. Se podría chequear en una dinámica a ver en cuál de estos 3 puntos ha sido programado. Una vez que se ve cuál, se trabajaría eso y se vería qué hay ahí. Entonces, en una constelación va a salir a la luz lo que de manera consciente no podemos abarcar. Y respecto a lo que me decías, ¿qué podemos constelar? Bueno, pues como dice la canción, 3 grandes cosas hay en la vida. Y las más importantes, de hecho, ¿eh? Salud, quien diga lo contrario, mentirita. Salud, dinero y amor. Entonces, todos los conflictos que podamos tener de economía, de trabajo, de relaciones, de salud, como dices, de patrones que se me repiten en la vida, de incluso cómo es mi relación, ya hablando igual más a nivel de arquetipos, ¿no? Pues mi relación con el dinero, mi relación con lo masculino, mi relación con la abundancia. Sí, porque hay personas que dicen, no, es que a mí, por ejemplo, con el dinero, ¿vale? A mí me han enseñado que yo tengo que mirar por el dinero. Pero eso te hace así dices, mirar. Mirar, pero no de mirar, sino
de tener que guardarlo, de tener que acapararlo, pero eso ya te está dando una señal de que no es algo que él propiamente haya pensado, eso ya lo lleva de atrás, ¿verdad? Claro. Y a través de una dinámica, de una constelación familiar, vemos cómo esa creencia no es nuestra, de dónde viene. Y a raíz de lo que en su día se despertó y se ha ido prolongando en el tiempo y lo que eso ha podido derivar a lo mejor en un conflicto o en un bloqueo de la persona, claro, que solamente ve el dinero como algo... Sí, porque si no hacemos este tipo de toma de conciencia a través de esta herramienta o de otra, continuamente no solamente vamos a ser clones y proyecciones de más de lo mismo, sino que no vamos a tener, digamos, un crecimiento a nivel en espiral, o sea, en expansión. Vamos a ser siempre un copia y pega de más de lo mismo. Entonces, el tomar conciencia de esto y el repararlo nos propicia el expandir conciencia y el tener saltos cuánticos, o sea, que tanto lastre, que tanta carga no haya sido en vano. No haya sido en vano. Y entonces se transforma la carga en combustible, la trampa en rampa para la expansión de conciencia y del salto cuántico de conciencia y de desarrollo personal y humano con mayúsculas. Pues ahora te iba a preguntar, a raíz de todo esto, si cualquiera puede constelar o se necesita algún requisito previo o condición para constelar. ¿Cualquiera podría constelar? A ver, cualquiera que haya tomado la decisión personal, por necesidad personal, de que necesita trabajar algo o que ya le duele o está cansado o ya dice hasta aquí, ya estaría, digamos, como el paso previo, el horno caliente para ver algo. Eso por una parte. Porque supongo que no puedes llegar y decirle, yo creo que tú tienes este conflicto, ¿por qué no constelas? Eso no serviría si el individuo no está en situación de decir, lo veo como que sí, que tengo ese problema, porque claro, no hay más ciego que el que no quiere ver, se suele decir. Entonces, si él no lo ve como que no tiene conflicto y piensa que es... Es que si lo ve o no está preparado, tampoco va a salir. Porque un poco sale lo que el inconsciente del cliente necesita o tiene prioridad de ser visto, pero si a ese momento aún no ha llegado, pues no saldrían a la luz lo que es. Entonces, por una parte, ese sería un requisito. Con esto quiero decir que, por ejemplo, hay gente que conocemos los casos y nos ha pasado a todos en un primer momento, que cuando tú ves lo que a ti te ha ayudado una constelación y descubres también una nueva manera de ver el mundo, es un antes y un después, campo tan amplio, pues que quieres compartirlo y sobre todo con gente que quieres. Y aprecias, claro, quieres compartir eso, como decir, madre mía, que esto es una herramienta muy potente que te puede ayudar. Y ahí estamos cayendo en algo que no debemos hacer. Claro, porque por querer ayudar y porque para mí es bueno, lo quieres compartir con el otro. Pero con el otro no resuena de esa manera y no cree que deba. Entonces ahí, pues, como no es el que ha tomado él la decisión propia... Eso es muy importante, sobre todo porque puede derivar en una experiencia desagradable para todos. Claro. Porque ni la persona está preparada, ni va a salir nada en el grupo, va a producir incluso un estancamiento y puede que aún la persona aún se repliegue más. Entonces, la decisión tiene que salir de uno mismo. Por otra parte, ese uno mismo tiene que estar en lo que en transaccional se llama estar en el adulto. O sea, que cuando estamos en el adulto... somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Y de cambiar lo que tenemos que cambiar. No es como que te tiren las cartas, que es delegas en la persona lo que tienes que hacer, lo que te va a pasar. Sí, como que te da un consejo y tú lo acatas porque como te ha dicho que es así. Claro, aquí uno tiene que estar en yo soy finalmente el que va a hacer ese cambio o esa modificación de perspectiva o de lo que sea. Y luego también se ha visto que hasta los 30 años la persona no está fisiológicamente madura para estar en el adulto.
Entonces, antes de los 30 años hay jóvenes que quieren constelar y finalmente pasa eso, que ves que ese último paso No aún sé. se quedan un poco en la arrogancia del niño Sí, enfadado. así como diciendo, daría una pataleta ahora porque no estoy Sí, de acuerdo. y ese tipo de constelaciones igual no acaban de culminar. No acaban Entonces, de cuajar ni Sí. ser efectivas tal vez a lo Sí. mejor como deberían. Entonces, ¿qué solución hay? Pues que si tú eres la madre de un joven que quiere hacer un trabajo de constelación, o bien que el joven venga con su madre, o que la madre o el padre Sean los que vayan a constelar por el tema del hijo, porque son de momento aún los que tienen esa fuerza, esa responsabilidad para... Pero bueno, habría que ver también cada caso. Claro, por eso te iba a preguntar ahora que si existe la posibilidad que en algunos casos no sea recomendable constelar, ya sea independientemente de porque no tengan la edad suficiente, sean menores de edad, porque claro, también puede haber padres que digan, es que veo a mi hijo con cierto bloqueo y me gustaría ayudarlo. Pues que venga él a hacer la constelación. Eso tienen que venir los padres. Y luego también, hombre, si hay una persona que está pasando por una época excesivamente sensible, con un trastorno mental o está débil físicamente, pues igual no sería el mejor momento para constelar, porque son cosas que luego igual se pueden malinterpretar. Entonces... Por eso me refiero, antes tú harías una especie de test o chequeo para determinar si sería adecuado poder constelar. Normalmente lo hago, normalmente aunque sea una pequeña entrevista o lo que sea. Sí, tomo contacto con la persona, qué quieres trabajar, en qué lugar te encuentras, ver que tiene la disposición de ser ella la que tiene un poco el protagonismo y la gestión de su vida, que no te está dando a ti la patata caliente de ¿qué puedo hacer? Yo soy un puente y una herramienta, pero tienes que hacerlo tú. Vale, porque ¿qué sucesos son importantes a tener en cuenta en un sistema familiar? Porque podrían ser origen de futuros conflictos en generaciones posteriores. Claro, porque eso podría ser la causa de que el individuo en la actualidad estuviera cargando con un conflicto en su vida. Todos, seguro. No nos libramos nadie. De más de uno, además. De más de uno. ¿Cómo puede saber una persona si está cargando con algún tipo de conflicto, intrincación, bloqueo? ¿Cuáles son las señales? A ver, cargar estamos cargando todos, porque es ley de vida. Pertenecemos a un sistema, no nacemos de una probeta. Entonces, cuando nacemos en un sistema y de unos padres, ahí vas a recibir todo lo que ha quedado pendiente de resolver y de reparar y de sanar de ese sistema. Entonces, ahora, ¿cómo lo sé? Pues lo vas a saber porque tanto te lo esperes como no, y de una manera que no llegas a encontrar lo que decíamos antes, un por qué yo atraigo este tipo de situaciones en la vida, o de personas en mi vida. O un síntoma, a veces incluso una alergia alimentaria puede estar programada desde el transgeneracional por algún tipo de historia. Más que ser importante que la persona te cuente su historia, que no es importante la historia, es fundamental que conozcamos qué sucesos, qué dramas resuenan en mi sistema como puntos ciegos, como cuáles son los dramas de mi sistema familiar. Y siempre y en todos los sistemas va a haber historias que eso sí que van a provocar conflictos en los descendientes. Estamos hablando de suicidios, estamos hablando de temas de herencias que se repartieron injustamente, estamos hablando de crímenes, sucesos que tengan que ver con abusos, sean sexuales o de otro tipo.
enfermedades mentales, temas, por ejemplo, donde hubo excluidos en el sistema o porque eran homosexuales o porque eran prostitutas o porque eran rojos y estuvieron en la cárcel, abortos, muertes tempranas e inesperadas antes de los 21 años y también sobre todo de bebés, de abortos no nacidos, bien sean provocados o naturales. Todo este tipo de sucesos ya te está dando una connotación para poner tu sistema de alerta y decir, aquí algo pasa. Y luego están también los secretos. De esos hay muchos. Claro, y los secretos son secretos. Entonces, con los secretos hay que tener doble cuidado. Ni se dicen ni se ven. Y sin embargo programan conflictos en los descendientes. Pero aquí hay que hacer algo con mucho tacto y es que ante todo, y eso es algo que Hellinger dejó muy claro a lo largo de toda su experiencia y de sus libros y sus entrevistas, es el profundo respeto que tenemos que tener a nuestros ancestros y a nuestro sistema familiar. Entonces, el hacer un trabajo de campo, de investigar mi árbol porque quiero sanar, no implica que yo tenga que desentrañar las intimidades y los secretos de mi sistema familiar, porque a todos nos gusta nuestra intimidad en la medida de lo posible y hay cosas que sí, que a lo mejor están desembocando en el conflicto, pero hay cosas que no son necesarias que se sepan para que se desarrolle. Pero sin embargo han programado un conflicto. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues si yo cargo un secreto y porque un secreto no fue desvelado, yo estoy viviendo ahora un conflicto en mi vida, pero a lo mejor no sabemos la raíz del secreto, pero sí que es importante sanar la energía del secreto. Energía. Muy importante. Que es lo que sale en constelaciones. Hay veces que cuando un representante siente que se tapa la boca o que no puede hablar o que siente una presión aquí, nos está hablando de que hay un secreto. Muy bien. No es necesario saber el secreto en sí. No, porque todos los ancestros tienen derecho y todas las personas a tener nuestros secretos y nuestra intimidad. Pero sí que salga a la luz que secreto hubo. Secreto hubo. Entonces, simplemente con que el cliente vea que hubo secreto y verbalice. Porque también una de las cosas que se está viendo del por qué sanan las constelaciones es porque el verbo, la palabra, los genes responden a la palabra, responden al verbo. Y el inconsciente familiar resuena con la energía y la vibración de la palabra. Y es lo que hace que se transmute. Entonces, cuando el cliente dice al ser secreto, no sé quién eres o qué eres, pero te veo y formas parte, eso ya va moviéndose. Claro, es que podemos pensar, ¿por qué tenemos que cargar con conflictos, por llamarlo de alguna manera, que no son nuestros? A priori puede parecer un poco injusto porque podemos pensar que no es de nosotros mismos, que si lo cometió quien fuera, a quien corresponda, si no hiciéramos caso a ese conflicto, evidentemente, como hemos estado hablando, hasta que no fuera visto, sanado, no se repararía y seguiría produciéndose en generaciones posteriores. Yo creo que, fíjate, aquí estamos, podríamos remitirnos a todas estas leyendas y no tan leyendas de la maldición de no sé cuántos, todas estas novelas e incluso en los pueblos aún se quedan, ¿no? Más, pues los Martínez, ¡ay, la maldición! Todas las mujeres de los Martínez, no sé cuánto, ¿no? Que parece un poco ahí, un poco como mágico o no sé, como cosa. No es más que esto. Que hay veces que viene en el linaje materno o en el linaje de los hombres, se van repitiendo cosas que las vives como una maldición porque se repiten para desgracia de los que lo sufren, pero no es ni más ni menos que hay algo, que hay un drama originado y quién sabe cuándo, en qué generación. ¿Cuántas generaciones atrás pueden ser? Pues perfectamente hasta 4, pero si hay cosas muy tremendas, nos podemos remontar hasta 7 generaciones.
Por eso, claro, la maldición de los que se va repitiendo generación tras generación. Entonces, con esta herramienta tan maravillosa que tenemos ahora y que nunca antes la humanidad había tenido, pues no solamente podemos sanar y repararlo a nosotros y al inconsciente de todo el árbol, sino que eso se transmuta en una fuerza y en una protección que si eso no hubiera pasado, ahora en la actualidad ese árbol no contaría con eso. Entonces dices, ¿es injusto? Es injusto. Claro, sí, porque ¿quién lo puede pensar? Sí, que tengo yo que cargar. ¿Qué tengo que ver yo con eso? Eso no es cosa mía, oye. Primero que sí es cosa nuestra. Porque pero no... sabes que hay gente muy escéptica, entonces, sí. Porque ahora te iba a preguntar sobre eso. Hay gente que tiene miedo o es reticente a constelar por miedo a ver lo que pueda salir en escena y no sea esa persona capaz de asimilar lo que allí se vea o se represente. Entonces, mucha gente tiene miedo a constelar por lo que pueda llegar a salir a la luz. ¿Qué tienes que decirme al respecto para esas personas que tienen ese miedo o esas dudas? Pues que si reconocen ese miedo, les podría venir muy bien sentirse, reconocer esa sensación para darse cuenta de que si tienen la sombra de algo que creen que es muy fuerte o si están en el niño, como decíamos antes. Porque cuando estás en el niño no quiere encargarse, se tienen que encargar los mayores. Pero cuando no eres niño y sigues queriendo no mirar y no ver, eso te puede estar indicando que quizá tengas que hacer un trabajo de tomar responsabilidad de tu vida si ya eres adulto. Eso por una parte. Y por otra, en todos los años que llevo yo de experiencia con las constelaciones, que no son pocos, desde el 2001 que empecé a constelarme cosas mías y ahí lo descubrí, nunca he visto en todo este tiempo de experiencia que salga nada que uno no esté preparado para ver. No sale. De hecho, hay veces que dices, uy, pero si yo esto ya lo he constelado, pero como son como capas, o el alma o el inconsciente del clan prioriza qué tiene que ser visto en cada momento. Es lo de esto que dice el dicho de el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Pues el cliente propone un tema y luego el inconsciente familiar te sale por donde lo que él quiere que en ese momento sea visto y por lo menos contemplado al menos para que sea sanado. Vale. ¿Cómo se desarrollan las constelaciones familiares para los que no lo conozcan? ¿Cómo podrían trabajarlas? ¿Las podrían trabajar presencial, online, individual, grupal? Hay gente que no lo conoce y tampoco sabe en la situación en la que estamos cómo se podrían desarrollar. Sí, pues mira, en un principio las constelaciones se desarrollaban y se siguen desarrollando presenciales en grupo. También es posible, igualmente sanador, hacer el facilitador con el cliente una constelación individual. Y gracias a esta situación de confinamiento que vivimos a nivel global en el mundo, pues nos hemos tenido que lanzar a hacer la experiencia de hacer también constelaciones online, tanto individuales como en grupo online. ¿Y qué es lo que podemos reportar a esto? Pues que, como bien ya sabíamos, las constelaciones se mueven en un campo que es cuántico. Y lo cuántico no tiene ni tiempo ni espacio. Entonces, lo mismo que podemos sanar el pasado con una nueva visión desde el presente, igualmente podemos online con personas que están... La semana pasada tuvimos un taller grupal online y éramos gente que estaban en México, en Bolivia, en Colombia, en Ibiza, en Tenerife, en Valencia.
Muy bien. Lo único que necesitábamos era hablar el mismo idioma, que era el español. Y se hace pues de la misma manera y son igualmente potentes. Claro, es que hay personas que en la situación que ahora mismo estamos viviendo, pues a lo mejor necesitan ese pequeño empujón para ayudarles, que si puede ser online, como son reticentes a lo mejor a tener contacto más íntimo como tú y yo ahora en persona, y dicen, bueno, es que aunque se puedan juntar 4 personas o 2 personas, yo preferiría que fuera a distancia. Entonces, totalmente. Sí, sí. También era interesante saber que si podemos ayudar, en cierto modo, a darle ese empujoncito a los que dicen, yo si es online, sí que me atrevo. Sí, sí, pues... Estamos abiertos a todas las posibilidades, como el campo mórfico. Estamos abiertos a infinitas posibilidades. ¿Cómo se produce la reparación? ¿Qué es lo que cambia para que eso se sane? Pues mira, volvemos otra vez con la perspectiva cuántica y sistémica de las constelaciones familiares. No hace falta ser experto en física cuántica, yo soy de letras puras, pero sí que sabemos que según la física cuántica nos dice y nos explica en los experimentos que se han ido haciendo desde hace muchos años ya, que el observador cambia al observado. Que no se comportaban de la misma manera dos fotones si había un observador que los estaba mirando o que no. Si no había nadie. Es como esto que decía, esta pregunta que decía, si en un bosque donde no hay nadie cae un árbol, ¿se escucha el ruido de la caída del árbol? ¿Hace ruido? Yo creo que sí, no lo verás, pero el árbol caerá y sonará igual, ¿no? Pero para que suene tiene que haber un receptor que reciba las ondas del sonido. Entonces, si no hay un receptor, en este caso no es un observador, un receptor que escucha, ¿suena? No se sabe. Pues las constelaciones un poco es lo mismo. Digamos que cada sistema tiene su biblioteca de sucesos, su historia. Entonces, hay sucesos que provocan nudos y bloqueos muy fuertes, porque todos los sistemas hay dramas y cargamos con historias muy duras. Entonces, cuando el cliente saca a la luz unos sucesos que ocurrieron, los sucesos no los puedes cambiar, pasó lo que pasó, pero los observas con una perspectiva diferente. O sea, como te la hayan contado, como tú la recuerdes o como en realidad sucedió. Y como está memorizada, con su resentimiento, el excluido, la víctima, el bueno, el malo. Y cuando el observador neutro contempla esa historia sin juicio. Eso es lo más importante, sin juicio. Que tendemos a juzgar. Claro. Y luego no queremos que nos juzguen a nosotros. Pero... Y nosotros somos nuestros peores jueces. Entonces las constelaciones también te enseñan a no ser tu peor juez. Entonces cuando contemplas eso y dices, fue como fue, pero todo está bien, todo fue perfecto porque se puede transmutar y transformar el estiércol en abono. Vale, porque así sabemos que eso funcionará. Pero, y es lo que decía antes, que también la palabra, la frase sanadora, hace que la propia entraña del bloqueo, de ese holograma, de ese sistema que se carga en su memoria, ante la frase sanadora es como un desbloqueo y de repente entra como un aire nuevo, hay una descompresión y aunque los sucesos siguen siendo los que fueron, la visión cambia y la resultante cambia también. Claro. Y se transforma de trampa en rampa. Claro, que es lo que hablábamos, que una vez sanado y reparado, ya no solamente lo sana la persona que lo ha trabajado, sino que lo ha transmutado a todo el sistema anterior. Y se convierte en una fuerza y en una protección en la vida que de otra manera no contaríamos con ella.
que es como lo que se suele decir, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces lo que se hace es transformar. Y entonces, en vez de sentirnos víctimas de por qué tengo yo que cargar con cosas de personas que yo no conozco, es gracias a esta toma de conciencia y a esta reparación que de repente me veo embargado por una protección y una fuerza que de otra manera no contaría en esta vida. Qué interesante. Vamos a hacerle una pregunta que tiene muchísima amiga. Esto es extenso, pero por lo menos brevemente que nos diga, porque últimamente se está hablando mucho de lo que son las constelaciones cuánticas. Que ya has echado unos chispazos antes por ahí. Y por favor, cuéntanos, aunque sea brevemente, porque sé que llevamos un ratito y entonces es una primera toma de contacto para explicar las nuevas constelaciones familiares, pero es que este es un tema muy interesante y que la gente ahora está muy a la orden del día preguntándose, cuestionándose, cosas así. Sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir pues al respecto? Mira, en un primer momento de la historia del desarrollo de las constelaciones, se trabajaba desde el presente hacia el pasado, bien fuera el pasado de mi propia vida, de mi transgeneracional, y íbamos reparando cosas. Ahora, una vez que se fusionó lo sistémico con lo cuántico, porque al fin y al cabo es uno y lo mismo, porque la realidad es una, nos damos cuenta que lo mismo que podemos sanar el pasado desde el presente, también podemos desde el presente atraer el mejor futuro. Y no solamente desde la línea del tiempo, sino también introduciendo los diferentes planos interdimensionales, Madre mía, eso es interesante. Interdimensionales de existencia que como individuos tenemos. Hay algunos planos que más o menos tenemos conciencia de ello. El plano físico y biológico, el plano emocional, el plano mental. Esos, digamos, que están en esta tridimensionalidad. Sí, exacto, en la tercera dimensión. Estamos así, ¿sabes? Aquí ya. Y están los tres simultáneamente, eso lo vemos muy claro. Somos los tres a la vez, pero somos más. Somos también, tenemos una existencia paralela y la misma identidad, pero a un nivel cuántico, que sería el nivel del alma, por ejemplo. Hay una quinta dimensión, mucho más abstracta, que sería la siguiente a la del plano cuántico de infinitas posibilidades. Pero ese plano cuántico de infinitas posibilidades, ¿de dónde nace? Nace del desdoblamiento de esa primera unidad de lo que era antes de ser el universo, digamos, antes de provocarse un desdoblamiento de los tiempos. Entonces, somos todos esos planos a la vez y al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que se está empezando a introducir y a experimentar en las nuevas constelaciones. Desde el presente, ver qué requisitos tenemos que tener en el presente para atraer el mejor futuro, porque cada uno tenemos nuestro mejor futuro, la mejor versión de uno mismo, y a la vez vincularnos y activar esos planos interdimensionales que están más allá de mi plano 3, mi campo cuántico, mi doble cuántico, mi ser original. Entonces, no solamente a nivel neurológico, que también es muy importante de crearlo y visualizarlo, sino también crear un vínculo y ir también chequeándolo a través de la herramienta de constelaciones. Entonces, tú conoces, porque hemos hecho el ejercicio de yo y mi doble cuántico, que sería esa identidad nuestra que está en un plano 4, ¿no? Mi alma, por ejemplo. Es maravilloso. ¿Cómo estoy yo con mi alma? ¿Nos reconocemos? ¿Me da miedo? ¿Nos miramos o ni siquiera nos vemos? ¿Nos hacemos lo que no nos conocemos? Claro, todo eso hace que de repente conectemos interruptores que estaban, pero los teníamos en off. Los teníamos, sí, exacto. Entonces es una maravilla. Acabamos de abrir una puerta, ¿sabes? Acabamos de abrir un jardín más inmenso que el que tenemos aquí detrás. Os lo digo porque si os interesa, vosotros dais likes, comentarios, de si os interesa este último
el comentario que hemos puesto de las constelaciones cuánticas y nos incentiváis a hacer más charlas como estas similares, que nosotros encantadas, ¿verdad, tía? Sí, sí. ¿Nos conocemos hace cuánto tiempo, Vicky? Pues creo que 2 años, más o menos, ¿no? Aproximadamente 2 años. Sí, sí. Incluso a lo mejor un poquito más, pero prefiero decir de menos que poner de más, ¿vale? Sí, Que en estas cosas... Vicky también ha hecho formación, Sí. Constelaciones continuamente, con lo cuántico también hemos empezado Eso es a experimentar cosas. maravilloso, maravilloso. Sí, sí, Por sí. eso esa preguntita me la quería guardar para el final, porque sé que tiene mucha amiga, sé que es imposible hablar de algo tan extenso y tan maravilloso en un breve espacio de tiempo, pero por lo menos dejarlos con la miel en los labios para que queráis seguir investigando tanto de constelaciones familiares como de constelaciones cuánticas y de lo que podamos abordar aquí. Sí, sí. Y sobre todo que nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Esa es la definición de inteligencia que dio Stephen Hawking, creo. Que es ser inteligente. Dice, la capacidad de adaptarse a lo que toque. Claro. Y llevamos un año, y vamos un poquito para largo, en el que nos adaptamos a este nuevo tipo de herramientas y de tecnologías para sacar adelante todo lo que se nos va poniendo en el camino. Y si no podemos hacer una serie de cosas, podemos hacer otras. Y nuestro doble cuántico nos lo agradecerá, porque de repente empezamos a tomar conciencia y a estar y habitarnos desde otra manera, porque además no tenemos que olvidar que acabamos de empezar, bueno, esto no se empieza de un día a otro. Para otro, ¿eh? Esto lleva su camino, su recorrido. Pero me estoy refiriendo que hemos entrado en la era de Acuario. Y la era de Acuario ha llegado, pero hay que habitarla. Entonces, es como si me compran una casa, la casa está comprada. Pero ahora amuéblala. Claro. Y haz la tuya. Haz la tuya. Las dos dijimos lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Pues nada, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a todos los que habéis compartido este ratito con nosotros. Espero que os haya sido agradable, igual que para nosotras. Y os esperamos. Sí, sí. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Esperamos vuestro feedback. Un saludo. Chao. Hasta luego.